Muy buenos días tengan todos, hermanos. Qué gusto saludarles, qué gusto poder saber que están del otro lado de la pantalla y saber que están bien. Me da mucho gusto saludarles, les deseo un feliz sábado. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar la lección, este, la lección de esta mañana de escuela sabática. Nos va a enseñar mucho sobre cómo interpretar la Biblia. Así que, pues, sean bienvenidos. Quiero invitarles para que podamos, pues, hacer una oración antes de comenzar. Y pues ahora sí que les voy a invitar para que podamos eh, inclinar el rostro y poder hacer nuestra oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana queremos agradecerte porque eres bueno con nosotros al permitirnos este día sábado, donde podemos disfrutar de tu presencia, podemos disfrutar del aprendizaje de tu palabra. Y Señor, pedimos que nos ayudes para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te pido por mis hermanos, allí en donde estén. Tú sabes que tu iglesia te está adorando en este día especial y todos juntos, aunque separados por la distancia, pero unidos en mente y en corazón y en propósito, Señor, queremos darte la gloria, la alabanza, Señor, la honra por siempre, porque tú lo mereces. Rogamos, Señor, que nos bendigas en este momento, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a aceptar lo que tu palabra nos dice. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. La lección se titula, trae un título interesante, ¿eh? ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Por qué se necesita interpretación? Yo no sé si usted se ha preguntado. ¿Cuál es la razón por la cual hay muchas iglesias y una sola Biblia? Recuerdo que mi mamá decía, la Biblia católica es más clara que la de nosotros. Ahí dice sábado. Y creo que esto viene a responder una pregunta interesante que puede girar en torno a esta lección. ¿Por qué muchas personas llegan a caminos equivocados o a conclusiones equivocadas cuando la palabra de Dios es clara? Eso tiene que ver mucho con la interpretación. Pero ¿por qué muchos llegan a, a caminos que no sospecharon desde un principio? Porque todo mundo desea la salvación, déjeme decirle. Pero aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. Miren, la palabra de Dios en Hebreos 11:6, ese es el texto clave para hoy. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Para acercarte a Dios, sencillamente la palabra de Dios nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué significa fe? Fe es confiar, confianza en la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos muchas cosas que, pues ahora sí que necesitan de nuestra fe, de nuestra confianza. Y fe significa creer lo que no existe, ¿sí? Ver más allá, no depender de nuestras emociones, no depender de nuestros sentidos. Por lo tanto, hermanos, eh, ¿por qué interpretar la Biblia? Significa mucho más allá de depender de nuestros conocimientos. Por eso, lo que necesitamos aprender, el pensamiento clave que necesitamos llevarnos en esta mañana es: la interpretación de la palabra de Dios tiene como propósito que comprendamos cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros y que lo sigamos para que lleguemos al ideal que Dios tiene para nosotros, que es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, tenemos un ideal al cual llegar. Y si no interpretamos la Biblia de la manera correcta, sencillamente llegaremos a caminos equivocados. ¿Sí? Lo peor de todo es que podamos estar en un lugar y no saber si ya llegamos o no llegamos. Por lo tanto, necesitamos seguir el consejo bíblico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú y yo abrimos la Biblia, necesitamos abrirla con un espíritu de fe, un espíritu de confianza, libre de cualquier cosa, libre
de malos pensamientos, libre del pecado, que es lo que estudiamos en la Biblia. Entonces viene una pregunta. Viene la pregunta, ¿qué cosas afectan? Lo que está escrito, cuando tú te acercas a Dios, necesitas creer que Él existe, dice el texto bíblico. Pero lo que está escrito puede ser malinterpretado. ¿Qué afecta nuestra interpretación de la Biblia? Esa es la primera pregunta. ¿Qué afecta nuestra interpretación de la Biblia? ¿Saben? Una de las cosas que la palabra de Dios a través de la lección nos dio a entender es que hay algo importante que hace que nosotros no interpretemos de manera correcta la Biblia, y son nuestras presuposiciones o suposiciones. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo es que el pueblo de Israel suponía algunas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Los israelitas suponían que la obra de Cristo era liberarlos del yugo romano, ¿sí? O sea, su mente estaba arraigada en lo que la cultura de ese momento pensaban. O sea, si el Mesías viene, nos va a liberar. Y sí, muchos le hacían caso, lo seguían, pero su mente estaba en esa suposición, ¿sí? Por lo tanto, sus convicciones les impidieron una comprensión más clara del texto. Yo no sé cuáles sean tus convicciones. Voy a poner un ejemplo en el momento actual, porque esto sucedió ya hace muchos años. Ellos no comprendieron. Marcos Vidal en uno de sus cantos dice que ellos estaban cegados por sus convicciones, no podían ver más allá, sencillamente porque estaban arraigados. Ellos creían firmemente que Jesús venía, el libertador, el Mesías, no venía a salvarlos del pecado, sino venía a salvarlos del yugo de los romanos. Y sucedía todo lo contrario. Nunca lo comprendieron porque suponían ellos que así era. Otro ejemplo, miren, es que ellos suponían que sí iba a resucitar, pero no lo creían del todo porque no había alguien que estuviera resucitando a cada rato. O en ese tiempo no había gente que resucitara a cada rato. Solamente él era el único que tenía el poder para resucitar. Y aunque la palabra de Dios les dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿saben? Caminaron junto a él y no lo reconocieron. Porque ellos suponían que sí lo habían escuchado, pero no lo habían visto. Solamente en sus milagros, pero por esa razón, no sé si recuerdan, este es en el camino de Maús, esta imagen, pero recordando un poquito más también en cuanto al milagro de la pesca, el segundo milagro, cuando Jesús resucita y va a buscar a Pedro, tampoco lo reconocieron allí, sino es que por el milagro lo llegaron a reconocer. No, hay uno que hace estos milagros, dijo Pedro, ¿sí? Y ese es Jesús. Así que se tuvo que poner algo encima porque estaba desnudo y se fue en busca del maestro, pero al principio no lo reconocieron porque nadie pensaba pues que iba a resucitar. Sí, y podemos decir, pero si lo sabían, sí lo sabían, pero sus presuposiciones de que quién ha visto que un muerto resucite y regrese otra vez a estar conviviendo con ellos, nadie lo había visto. ¿Sí? Aún a pesar de los milagros que Jesús había hecho. Entonces sus suposiciones hicieron que interpretaran la Biblia de una manera incorrecta. ¿Qué está pasando con nosotros el día de hoy? Alguien podría decir, no, pues sí, la vida cristiana es buena y quiero estar allá. Y pensamos, suponemos que un cristiano lleva la vida más tranquila. Y sí, dentro de nuestro corazón así es, tenemos paz, tranquilidad, confiamos en Dios. Pero mucha gente entra a la iglesia pensando de que hay prosperidad, y sí, Dios te puede dar todo eso, pero primero vienen pruebas. Vienen pruebas. Y entonces tú supones que así va a ser, entonces entras y te topas con que vienen problemas, empiezan las críticas, empieza la falta de dinero, porque Dios te está probando. Y entonces suponíamos que Dios iba a suplir nuestras necesidades, pero no, antes de eso la prueba viene. Y entonces decimos, no, mejor, esto no es mío. Y entonces malinterpretamos la palabra de Dios. Entonces, esa es la primera cosa que quiero compartir con ustedes sobre cómo es que hay algunas cosas que hacen que nuestra interpretación de la Biblia quede afectada y que no lleguemos a una comprensión de la palabra de Dios. Mira la segunda.
Saben, la Biblia no fue escrita en español, como la conocemos. Son tres lenguajes que fueron los que incursionaron o en los que se escribió la palabra de Dios. En hebreo, algunas partes en arameos y otras en griego. Entonces, como nosotros no conocemos estos idiomas, pues necesitamos traducciones. Hay un sinfín de traducciones. Ahora, depende de la traducción que nosotros tengamos, es la comprensión que vamos a tener de la palabra de Dios. ¿Sí? Traducción e interpretación. ¿Cómo afecta el hecho de que tengamos una traducción? Miren, todos tenemos una traducción. Usted va con los católicos y va a encontrar la versión católica. Usted va con los testigos, va a encontrar la versión del Nuevo Mundo. Usted va con los adventistas y tenemos la versión, la más recomendada para nosotros es la Reina Valera 1960. Es la que es más cercana al original. Pero traducción e interpretación, ¿a qué se refiere esto? A que existen muchas versiones de la Biblia, pero debemos tener como base las más apegadas, porque hay muchas versiones. Pero muchas de ellas ya vienen influenciadas por lo siguiente. Les voy a decir lo siguiente. Miren, aquí aparece que existen tres tipos de traducciones bíblicas. Una de ellas es la formal. Aquí la más recomendable es la 1960, la que usamos como iglesia adventista. ¿Sí? Es fiel al texto original. Traducción casi literal, es decir, lo que dice en el idioma original lo transmiten al idioma español. Vean, por ejemplo, qué dice aquí. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. ¿Sí? Esta es la traducción formal, la muy apegada al original. Pero hay una traducción dinámica. En este caso ponemos como ejemplo la Nueva Versión Internacional, también recomendada. Pero miren cómo lo traduce. Enfatiza el significado traducción idiomática. Es decir, ya le pone una traducción, ya lo interpretan de acuerdo a lo que ellos suponen pudo haber dicho Jesús. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Ya le agregan algunas cositas que no tiene, ahora sí que no es el pecado, ahora sí que grande o chico ni nada por el estilo, pero sí tiene que ver cómo entendemos el texto. Aquí ya lo están interpretando lo que Jesús dijo, pero el original dice, Jesús le dijo que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora. Y eso se puede interpretar de muchas maneras. Pero bueno, aquí está una interpretación. Y también el otro, la parafraseada. La Biblia TLA, esta no recuerdo qué significa, pero es una traducción parafraseada. Expresado en idioma coloquial, interpreta en lugar de traducir. Jesús le respondió, Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento que yo les diga quién sois. ¿Sí? ¿Checaron estos tres tipos de traducciones? O sea, no tiene nada de malo en que tengamos varias versiones, pero tenemos que tomar siempre la más apegada al original, ¿sí? Por eso un cristiano debería de tener varias traducciones. En su biblioteca personal debería tener varias traducciones para que podamos comprender bien el texto. Pero nuestra base debería ser las que estén más apegadas al original, ¿sí? De lo contrario, aunque tengamos una Biblia, eso nos puede llevar por caminos errados para interpretar la palabra de Dios. ¿Sí? Y usted puede darse una vuelta por cada una de las versiones que tenga en casita y se va a dar cuenta de que cada una le da un matiz a alguna frase o hace énfasis en alguna frase y entonces vamos por caminos equivocados. Entonces es importante que comparemos, decía la palabra de Dios o dice la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, siempre, ¿sí? Para que tengamos una base bíblica, pues ahora sí que sólida. Entonces, no tiene nada de malo tener muchas Biblias, pero sí debemos de saber esto, importante, que debemos apegarnos más a las versiones que están, ahora sí que traducidas casi al original, es decir, literalmente al original, ¿sí? Entonces, esa es una invitación, porque de lo contrario, también no vamos a interpretar la Biblia de la mejor manera o de la manera correcta si tenemos como base una Biblia que es una traducción también, una traducción o
una que interpreta en lugar de traducir. ¿Sí? Y por último, otra cosa que quiero enfatizar es que también el pecado puede hacer que interpretemos mal la palabra de Dios. Chequen lo que dice Juan 9:41. Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, nosotros tenemos que reconocer que el pecado también nos ciega, nos hace que estemos ciegos a las grandes verdades que la palabra de nuestro Dios nos dice. Y algo que a mí me impacta mucho es que en nuestra naturaleza pecaminosa puede ser contaminada mucho más todavía por lo que comemos. Si este es un paréntesis, pero también tiene que ver con esto, que muchas veces que, por ejemplo, hoy en sábado, si nos ponemos a comer, por ejemplo, una alimentación rica en condimentos, rica en carne, ¿usted cree que va a llegar dispuesto a estudiar y a escuchar y a tener una mente abierta para la palabra de Dios? Dice el mente, carácter y personalidad que Satanás no necesita tentarnos primero. Bueno, no necesita apartarnos de la palabra de Dios. Primero va y ataca nuestra mente y nuestro cuerpo por medio de lo que comemos. Porque teniendo una mente y una mente embotada por lo que comemos, un cuerpo débil por lo que comemos, estamos susceptibles a caer en pecado. ¿Por qué? Porque ya Satanás preparó el terreno. Entonces, es importante que tengamos en mente que el pecado, incluso lo que comemos, puede afectarnos en la comprensión de la palabra de Dios. Por eso aquí dice que una barrera importante que se interpone entre el intérprete y el texto bíblico es el pecado. El pecado afecta la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. Por ejemplo, el orgullo, el autoengaño, la duda, la desobediencia, el amor a nuestra propia opinión. Todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra de Dios. Vivir en un mundo de pecado nos hace sencillamente que nosotros interpretemos no de manera correcta la palabra de Dios. Todas esas cosas hacen que se necesite interpretar la palabra de Dios, pero de la manera correcta, teniendo versiones acercadas al original, dejando de depender de nuestras suposiciones y sobre todo, pues pidiéndole a Dios que cambie nuestra forma de vida, porque vivimos en pecado. Por esta razón dice que debemos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la Escritura, porque nosotros somos pecadores. Si la dejamos obrar, si le dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nosotros a pesar de nuestro pecado para conducirnos a toda la verdad. Quiera Dios que podamos pues tener un corazón dispuesto, ¿no? A que siempre tengamos esa actitud para que al abrir la palabra de Dios podamos tener un corazón dispuesto, dejar nuestro pecado, dejar nuestras suposiciones y sobre todo tener una traducción apegada al original y también tener otras para comparar un poquito aquí, un poquito allá y de esa manera podamos interpretar la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el objetivo de la palabra de Dios es que comprendamos cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso quiero terminar. Voy a dejarles unos 10 minutitos, son 30 minutos para la lección, pero ocupé 20 minutos para un breve repaso. Pero quiero dejarles que ustedes comenten estas 3 preguntas. La primera, ¿de qué manera el pecado afecta nuestra forma de leer la Biblia? Quiero que lo comenten entre ustedes. Allí en sus casitas, coméntenos si hay alguien, su pareja, si hay algún adolescente, si hay alguien más ahí en casita, comenten. ¿De qué manera el pecado afecta nuestra forma de leer la Biblia? La siguiente pregunta que quiero que comenten también, ¿en qué aspectos te ves tentado a confiar más en la educación que recibiste, ya sea de tus padres o de tu nivel académico, que en la verdad bíblica? ¿En qué aspectos? ¿En el área financiera? ¿En el área, si eres casado o estás por casarte o eres joven, en el área sexual o en el área de trabajo? ¿En dónde estás más tentado a confiar más que en la verdad bíblica? Y lo último, ¿qué traducción de la Biblia es más recomendable para un estudio a fondo y una interpretación correcta? ¿Qué traducción? Ya lo comentamos en esta lección. ¿Y por qué? Estas 3 preguntas nos van a ayudar a saber y sintetizar por qué se necesita interpretación.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Que siempre tengamos la certeza de que Dios está con nosotros, con su pueblo, y sobre todo de que Él nos conduce a la patria celestial. Que el Señor les bendiga, comenten estas preguntas y Dios les bendiga, hermanos.